Hola a todos mis queridos viajeros del alma y amantes de las aventuras. Qué alegría inmensa tenerlos de nuevo por aquí en nuestro rinconcito de sueños y exploraciones. Espero de todo corazón que estén muy bien, llenos de esa chispa que nos impulsa a descubrir el mundo, tanto el que está allá afuera como el que llevamos dentro. Hoy, mis amigos, vamos a embarcarnos en un viaje muy especial, uno que no siempre está marcado en los mapas, pero que es, sin duda, el más fascinante de todos. Vamos a hablar de algo que a mí, personalmente, me roba el aliento y me llena el corazón: viajar. Pero no cualquier tipo de viaje, no. Hoy vamos a desgranar esa magia única de viajar, no solo con la maleta lista y el pasaporte en mano, sino con esa otra compañía insustituible, esa que hace que cada destino sea infinitamente más bello, más profundo, más nosotros. Si lo adivinaron, o al menos lo intuyen, vamos a hablar de viajar con amor. Y antes de zambullirnos de lleno en esta maravillosa conversación, si todavía no lo han hecho, les invito de la manera más cálida y sincera a que se suscriban a nuestro canal. Es gratis, rápido, y así formarán parte de esta comunidad que crece día a día, compartiendo nuestras pasiones y sueños. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo de la cuestión. Viajar. La palabra en sí misma evoca imágenes de horizontes lejanos, de nuevas culturas, de experiencias que nos cambian la vida. Pero, ¿qué pasa cuando ese equipaje que llevamos no es solo ropa y recuerdos, sino también ese latido compartido? ¿Qué sucede cuando cada paisaje se duplica en belleza porque hay una mirada cómplice que lo admira junto a ti? Ah, amigos, esa es la verdadera joya del viaje, ¿no creen? Piensen conmigo. Han elegido un destino soñado. Quizás es una playa paradisíaca donde el sol besa la arena y el mar murmura secretos ancestrales. O tal vez es una ciudad vibrante, llena de historia, arte y un bullicio que te envuelve. Imaginemos esa primera mañana, el aroma del café recién hecho flotando en el aire, la luz filtrándose por la ventana y al otro lado de la cama, una sonrisa que es tu propio amanecer. Esa es la primera pincelada, el prólogo perfecto de una aventura a dos. Cuando viajas solo, la libertad es absoluta, la introspección profunda, y cada descubrimiento es un tesoro personal. Pero cuando viajas acompañado de quien amas, esa libertad se multiplica, porque es una libertad compartida. La introspección se convierte en una danza de almas, y cada descubrimiento es un eco en dos corazones. Piensen en los pequeños detalles. La primera vez que prueban ese plato exótico y la cara de sorpresa y deleite que pone la otra persona es tan contagiosa como la propia. O esa conversación nocturna bajo un cielo estrellado, donde las palabras fluyen con una facilidad que solo el amor y la intimidad pueden crear. Esos son los momentos que, créanme, se graban a fuego en la memoria. Son más que simples recuerdos, son anclajes de felicidad, puntos de referencia que nos recuerdan la profundidad de nuestra conexión. Recuerdo una vez, estábamos en un pequeño pueblo en Italia, perdido entre colinas de cipreses. Había llovido durante todo el día, y por la tarde el sol tímidamente asomó. Decidimos salir a caminar sin rumbo, simplemente dejarnos llevar. Nos topamos con un mirador improvisado, un rincón desde donde se veía el valle teñido de los últimos rayos de sol, como si alguien hubiera derramado oro líquido sobre las montañas. Y ahí, de pie abrazados, sin necesidad de decir una palabra, sentimos esa plenitud que solo se alcanza cuando dos almas se entienden sin filtros. Ese paisaje que de por sí era hermoso se volvió etéreo, mágico, porque lo estábamos viviendo juntos. Cada color, cada matiz, cada soplo de viento, era una experiencia compartida, amplificada por la presencia del otro. Y no se trata solo de la belleza escénica. Viajar en pareja es también una oportunidad para fortalecer la relación, para ver al otro en diferentes contextos, para superar pequeños desafíos juntos y salir fortalecidos. ¿Han tenido que negociar sobre dónde comer? ¿O han perdido un tren por un despiste? Estas pequeñas anécdotas que en otro contexto podrían ser motivo de estrés, se convierten en historias graciosas que contarán 1000 veces, riéndose de ustedes mismos y de la situación. Es en esos momentos donde se descubre la paciencia del otro, su sentido del humor, su capacidad de resolver problemas. Es un laboratorio de la vida, pero con la mejor compañía posible. Además, viajar nos saca de nuestra rutina, de nuestros roles habituales. De repente ya no son el papá, la mamá, el empleado, el estudiante. Son simplemente dos personas explorando el mundo, redescubriéndose el uno al otro.
Quizás descubres que tu pareja tiene un talento oculto para negociar en mercados locales, o que tiene una habilidad increíble para orientarse con un mapa en papel. Son sorpresas maravillosas que enriquecen la percepción que tienes de la persona que amas. Y hablemos de la complicidad. Esa mirada que cruzan cuando algo les parece gracioso en medio de una multitud. Esa mano que busca la tuya cuando se sienten abrumados por la inmensidad de un lugar. Esa forma de anticipar lo que el otro necesita, ya sea un vaso de agua, un momento de descanso o simplemente un abrazo. Esa es la esencia de viajar en pareja, una sinfonía de pequeños gestos que construyen un lenguaje propio, un código secreto que solo ustedes dos entienden. Los invito a pensar en esos viajes que han marcado un antes y un después en su vida. Y ahora piensen si esos momentos fueron vividos en soledad o acompañados por la persona que aman. La diferencia a menudo es abismal. No es que viajar solo no sea valioso, por supuesto que lo es. Es solo que para mí, y estoy seguro que para muchos de ustedes que comparten esta perspectiva, hay una dimensión adicional, una profundidad, una resonancia que solo se alcanza cuando el viaje es una experiencia compartida con el amor de tu vida. Es como escuchar tu canción favorita. Si la escuchas solo, disfrutas de la melodía, de la letra. Pero si la escuchas con esa persona especial, esa que conoce cada nota, cada silencio, cada emoción que te evoca, entonces la canción se transforma. Cobra una vida nueva, una intensidad que te conmueve hasta lo más profundo. Y eso es lo que hace el amor en un viaje. Transforma lo ordinario en extraordinario, lo bello en sublime. Imaginen esa noche en un riad en Marrakech con el cielo tachonado de estrellas, el sonido de la flauta lejana y tú, tumbado en una alfombra, con la cabeza apoyada en el hombro de tu amor, sintiendo que el tiempo se ha detenido. O esa mañana temprana en Kioto caminando entre bambúes milenarios, el silencio roto solo por el crujir de las hojas bajo vuestros pies, y en esa paz compartida, sintiendo una conexión tan profunda que parece trascender lo terrenal. Cada pareja tiene sus propios rituales, sus propias formas de vivir la aventura. Quizás ustedes son de los que planean cada minuto con mapas y guías detalladas. O quizás son más espontáneos, dejándose llevar por el azar y descubriendo joyas ocultas a cada paso. Lo importante es que, sea cual sea su estilo, lo hagan juntos, compartiendo la emoción del descubrimiento. Incluso los momentos de descanso se vuelven especiales. Un café en una terraza soleada, viendo pasar la vida, intercambiando impresiones sobre lo que han visto, lo que han sentido. Esas conversaciones son la esencia del viaje, la forma en que procesan juntos la riqueza de las experiencias. Son los hilos invisibles que tejen el tapiz de vuestra historia compartida, salpicada de sellos de pasaportes y recuerdos imborrables. Y no se trata solo de destinos exóticos o lujosos. Un fin de semana en un pueblo cercano, una escapada a la montaña, un paseo por vuestra propia ciudad pero con ojos de turista. El amor transforma cualquier lugar en un destino inolvidable. Es la mirada del otro la que colorea el paisaje, la que ilumina la experiencia. Así que, mis queridos exploradores, si tienen la fortuna de tener a alguien especial en sus vidas, no duden en planear ese viaje. No importa el destino, no importa la duración. Lo que importa es la compañía, es el amor que comparten. Es la chispa que se enciende cuando dos corazones deciden emprender la aventura juntos, de la mano, con la promesa de crear recuerdos que el tiempo no podrá borrar. Hemos hablado de la magia de compartir paisajes, sabores, emociones. De cómo los pequeños gestos se convierten en grandes tesoros. De cómo la complicidad y la aventura fortalecen los lazos. Viajar con amor no es solo moverse de un lugar a otro, es navegar juntos por el mar de la vida, descubriendo islas de felicidad y puertos de intimidad. Para mí, viajar sin amor sería como pintar un cuadro sin colores, leer un libro sin páginas, o cantar una canción sin melodía. Es posible, pero le falta el alma. Y el alma del viaje, queridos míos, reside en la conexión humana, en ese latido compartido que hace que cada momento sea único e irrepetible. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuáles han sido sus experiencias más memorables viajando en pareja? ¿Hay algún destino que les haya robado el corazón junto a su amor? Dejen sus historias, sus consejos, sus sueños en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos y aprender de sus aventuras. Y si este vídeo les ha gustado, si ha resonado con ustedes, si les ha inspirado a planear esa próxima escapada romántica, no olviden darle a ese botón de me gusta.
Compartan este vídeo con sus amigos, con sus parejas, con cualquiera que crea en el poder transformador del amor y los viajes. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento. Únanse a nuestra comunidad y sigamos explorando juntos el mundo y el corazón. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje de palabras. Ha sido un placer inmenso compartir este momento con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo con más aventuras, más sueños y por supuesto, mucho amor. Hasta la próxima, viajeros.